Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El encuentro de hoy se titula Distintos puntos de partida en el proceso creativo y en la dirección escénica y en la actuación. En esta oportunidad recibimos a la expositora Silvia Hilario, artista, y contamos con la coordinación de Patricia Moreira, profesora de la Universidad de Palermo de la Facultad de Diseño y Comunicación. Les recordamos a los participantes que tienen el chat habilitado para escribir todas sus consultas y comentarios, que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Patricia, Silvia, podemos comenzar. Bienvenidas. Perfecto, buenas Gracias. tardes, gracias. Hola, buenas tardes. Sí, Gracias por la invitación. gracias. Bueno, gracias Alejandro, gracias Silvia por haber accedido a este espacio. Así que bueno, vamos a entonces a compartir un poco de tu experiencia, que es mucha, es muy vasta en tantos años de Mm, trayectoria que llevas como actriz, como dramaturga, como directora, como gestora cultural. También. La idea es hacer un recorrido por algunos hitos de tu carrera, que nos vamos a detener en algunas acciones puntuales para que nos compartas y le cuento a quienes nos están viendo que cuando invité a Silvia a este webinar, empezamos a conversar un poco sobre distintas experiencias que ella ha tenido en sus distintos roles, y decidimos conjuntamente focalizarnos en, como lleva el nombre de este encuentro, en distintos puntos de partida en el proceso creativo, desde la dirección y la actuación. Así que como la pregunta de rigor para comenzar este diálogo tiene que ver con esos dos mundos que, si bien entiendo que muchas veces se conjugan, también tienen como puntos de vista distintos de dónde abordar los procesos creativos, la dirección y la actuación. ¿Cómo lo vivís Sí. vos, ese proceso? Bueno, en relación a la actuación es un lugar netamente de observación. Es fundamental la observación para poder construir o un personaje o un estado, una observación interna o externa, digamos, ¿no? Es decir, para construir un personaje hay que tener un sentido de observación amplio para poder, digamos, construirlo no, en relación a su mirada, en relación a su caminar, su estar, su cuerpo, su decir, sus silencios. Es muy específico en relación a eso. Ahora, a diferencia de la dirección, en la dirección son múltiples las disciplinas que se cruzan para poder construir una puesta en escena. Es mucho más vasto en ese sentido, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesa mucho el cruce interdisciplinario, entonces no puedo decir desde estos últimos años, sino porque toda mi formación en principio fue en danza contemporánea, donde se trabaja muchísimo el espacio, los ritmos, no el decir, obviamente el decir con el cuerpo, y después fue en relación en relación a la actuación. Entonces ahí sí incorporé la palabra. Y para la construcción, digamos, de una puesta en escena, también incorporo lo visual. Me interesa mucho, digamos, este cruce del cuerpo en el espacio articulado con otros elementos que otras disciplinas, en este caso lo visual, porque entiendo también que, dada mi formación en danza contemporánea, está implícito, digamos, el espacio, lo visual, en la danza contemporánea, ¿no? Siendo que es un arte abstracto y, y siendo que es también un arte que deviene un poco de las formas, ¿no? Entonces, esa conjunción a mí me produce muchísimo interés. Empecé a desarrollarla de a poquito. Hermoso. Eh, Y sí, y fuiste profundizando mucho en esta práctica. sí, sí, Este,
¿te parece que, a ver, mi intención era, no sé si te parece que hagamos este juego de imágenes, de Dale, experiencias que vos has ido atravesando y entonces, bueno, nos vamos por ahí, se dan de manera random como van pasando las imágenes, dale, pero podemos ir compartiendo y vos nos vas contando sí, algunas de estas experiencias. Bueno, porque también nos detuvimos y les comento a quienes nos están acompañando y a quienes nos van a ver después en el canal de YouTube de la universidad, que vos marcás un impas muy fuerte, que en algún momento de la charla estaría bueno que nos detengamos ahí, entre como un antes y un después de la pandemia, ¿no? Que pasó sí, en estos acercamientos y en estos puntos de vista. Pero para empezar, mira, vamos a mm, compartir unas imágenes. A ver, ahí están viendo. Esperen que sí. voy a volver a compartir porque quiero que se vea grande y espero poder hacerlo ahí. A ver, ahí está. ¿Se ve? Sí, Sí, sí. sí, yo la veo Bueno, perfecto, sí. bien. ¿Querés comentarnos así? Vamos Sí, repasando parte de tu producción. ¿Qué es esto? sí. Eso fue un trabajo para mí precioso que hicimos con el artista sonoro Are Novoa, que es quien está tirado en el piso, es un gran músico chelista, por eso hay un chelo suspendido, ¿no? En el aire. Ese es un trabajo que hicimos a partir de textos de Alejandra Piercernik, muy poético, em, que lo que hice ahí fue recortar un par de fragmentos de toda su saga, su poesía, y construir pequeños momentos donde le dimos una continuidad sonora eh, a partir del cello y a partir también de un objeto que él construyó muy curiosamente, un objeto de cuerdas en una silla. Entonces, no podría decir mi personaje, porque en este caso que fue un trabajo más direccionado a la performance, porque la diferencia entre lo performático, hacer una presentación performática como intérprete y una actuación en una obra de teatro es bastante diferente. En el caso de la performance es meramente el estar ahí en esa presencia y, y exponerse con palabras o con textos o con movimientos desde un lugar muy cercano a una misma, ¿no? Eh, y atravesada por los estados que implica, digamos, el texto. Entonces, en este trabajo, que fue un trabajo performático, no había construcción de personajes, sino meramente el decir y estar en relación a esas imágenes que fuimos construyendo con Alejandro Novoa y estos decires musicales, básicamente. Y prestando atención a la imagen que es muy hermosa, como verán, es una imagen muy hermosa. También vos acá, ¿qué roles cumpliste? Hiciste, bueno, estuviste como performer y también hiciste la selección de textos, es decir, que Sí, también sí, hiciste dirección sí, ahí. sí. Sí, sí, Ok. sí, fue todo completo, digamos, todo completo. Digamos, también un poco en colaboración a Ale, ¿no? Novoa, porque, bueno, él, su expertise es musical, entonces ahí hicimos un trabajo de investigación muy lindo, muy creativo, Mm. entre los dos, digamos, sí. No, y también veo como elementos de esa construcción, ¿no? Que no sé si en lo presencial esto se veía así, pero este verde se entiende que es un trabajo de iluminación que hicieron, porque la verdad que la construcción de esta imagen es muy bella. Sí, hicimos, Había un era trabajo un de césped. iluminación. Ujú. Sí, pero también es cierto, es verde además porque no solamente por la proyección lumínica, sino porque era un césped sintético al que le tiramos arriba hojas naturales. Y el chelo suspendido en el aire fue una construcción de un artista visual. Ujú. Ok. ¿Querés que veamos otra experiencia?
Sí, dale. Vamos a ver otra experiencia. Esperen que tengo que acá, voy a aceptar y vamos a volver a compartir. Bueno, otra de tus experiencias como directora y actriz. Vamos a- Sí, sí, me está Sí. compartiendo esto, espera que lo quiero ampliar. Ahí vamos. Mm. Bien, ¿qué es esto? Esto que es Bueno, una... eso fue una locura total. Mira, eso fue uno de mis primeros trabajos que empecé a incorporar, digamos, lo audiovisual, ¿no? Esto fue así. Yo tuve una experiencia doméstica que me caí de una escalera, digamos, a gran altura, ¿no? Entonces, en esos segundos, en esos instantes de la caída, tuve un montón de imágenes, ¿no? Em, y después, con esas imágenes que me rondaban y me rondaban, lo que hice fue llamar a un amigo, Marcelo Pitrola, que es dramaturgo, y le conté lo que me había sucedido. Y a partir de esa experiencia, Marcelo me hizo un montón de preguntas y escribió una obra que se llamó Diario de Incertidumbre, que es esta la que vemos, ¿no? Donde un personaje, yo hacía dos personajes ahí, estoy como médica, ¿no? La que está en el hospital, digamos, convaleciente es Emilce Díaz, una actriz amiga. Amiga. Y, ¿eh? Amiga, no, claro, sí, Perdón. sí, 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 porque vos trabajás mucho siempre con un grupo de compañeros de distintas profesiones que te vienen acompañando en todo el desarrollo de sí, tu carrera. Sí. sí. Y en este caso, bueno, el personaje que estaba convaleciente, todo sucedía en un hospital, digamos, en una sala de hospital, donde ella había tenido el personaje, digamos, había tenido una caída, había sufrido una caída, pero que además se le jugaban otras cuestiones en relación a la edad y a la maternidad. Y en relación a sus vínculos amorosos. Entonces, mi personaje, que era la enfermera, que era el personaje hilarante de la situación, bueno, hacía cosas desopilantes como meterse en la cama de ella y darle consejos de vida, ¿no? Fue una obra muy disparatada en un sentido. Resulta que, bueno, yo tengo un problema en la columna y esa radiografía la encontró Alejandra Soto, que es quien hizo todo lo audiovisual, que tiene una deformidad absoluta, y era un poco de ponerle la lupa a, a ese sentido, ¿no? De tener una columna vertebral que es la que le da el eje al cuerpo absolutamente desviada, torcida, deformada. Bueno, ¿Y cuándo así fue? fue. ¿Te acordás dónde se realizó esta experiencia? Sí, se realizó en varios lugares, en Teatro Machado y en el Centro Cultural Borges. La anterior fue también en el Centro Cultural Borges, la performática. No, ¿sabes por qué lo pregunto? Porque en este tipo de producciones, ¿qué tan importante es la elección del espacio? Ah, ¿No? Cuando más fundamental. en este caso que vos decidís trabajar con tecnología, ¿no? Esta es imagen de la misma obra, ¿no? eh, es fundamental la elección del espacio. Digamos, hay obras que son más propicias a espacios que tienen una polución de imagen o de color potentes, y otras obras que requieren un espacio neutro, más neutro, ¿no? Entonces, el acercamiento, digamos, a ese espacio, digamos, también es una búsqueda. Eh, Mm. el espacio donde se va a montar la obra. Es una búsqueda, es una decisión, ¿no? Eh,
por ejemplo, en esta última obra que estoy dirigiendo, que se llama Tu pálida voz, yo era tan feliz, es una obra que yo hago una puesta en escena vinculada, también cruzo disciplinas, pero muy vinculada con lo audiovisual, ¿no? Porque la historia cuenta un poco el encuentro amoroso entre dos personajes emblemáticos del cine nacional por la década del 40-50, que fueron también cantantes de tango. Entonces yo lo que hago como directora es armar o construir una puesta en escena también vinculada con lo cinematográfico. Entonces, para eso yo busqué esta sala que es área 100%, donde la construcción edilicia inclusive no me iba a interferir el sentido de lo que estaba contando, ¿no? O lo que estamos contando con la obra, con la puesta en escena y con la obra. Entonces fue una decisión, claramente. Sí, sí, sí. Es muy importante. Sí. Claro, sí, porque se tienen que dar ciertas condiciones para que eso se pueda, porque no todo espacio es adaptable a esa narrativa que uno quiere. Y pensaba en esta diario de una incertidumbre. Exacto. No es, Sí, que decías que no, que modificar el espacio, pero pensaba en esto, ¿hay mucho de tu vida personal que entra en tus construcciones narrativas? Digo, porque ya sabemos que existe el biodrama, ¿no? Como un género casi teatral, digamos. ¿Esto entraría dentro del biodrama o no? no, es totalmente ficcional. Es como si yo te dijese, bueno, tomo un aspecto de mi historia y construyo una ficción sobre ese aspecto, ¿no? Es como, es un Siempre, disparador ese hecho. sí, sí. Ok. Pero también es curioso porque dentro de esta historia de diario de incertidumbre también está mi condición como bailarina que fui, ¿no? Entonces, la protagonista, en este caso Emilce Díaz, también hablaba de su condición de estudiante desde pequeña de danzas, ¿no? Entonces había como frases enteras relacionadas con nombres de movimientos de la danza clásica. Ella petan, le ve, cerró, decía, ¿no? Batman, Batman, Batman. Bueno, en fin, digo, también estaba metido dentro de la ficción, pero no, es una construcción ficcional. Sí, sí. Bien. ¿Qué seguimos recordando? A ver, tengo acá un trabajo, a ver, vamos a compartir esto, que esto es un trabajo bastante más actual. Estamos viendo... No, justamente, ese es el personaje de la enfermera de Diario de Incertidumbre. Ahí tengo Ah, una peluca. Sí, ok, ok, ok. sí, No, ok. sí. Pensé que ya era algo de lo que había. Volvamos a esto, a esta idea de lo que vos me comentaste cuando charlábamos a previo a este encuentro. El cambio, el plot point, el cambio que se produce a partir de pandemia. ¿Y por qué eso se produce, digamos? ¿Qué significó la pandemia en la construcción de tu desarrollo personal, tanto como directora Sí. como actriz? Sí, para mí fue muy potente, digamos, una bisagra, porque justamente con Emilce Díaz, bueno, estábamos todos encerrados, no podíamos tener ningún contacto físico, que es lo que requiere el teatro, ¿no? Em, Básicamente. Y entonces un día me pasó, haciendo un Zoom con Emilce, con mi amiga, que es actriz y directora de teatro, también ella, le dije, bueno, hagamos y si empezamos a jugar, ¿no? Así en la pantalla. Entonces era mitad pantalla ella y mitad pantalla yo. Entonces le dije, bueno, empecemos a jugar y todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Las muertes, las personas que no se podían despedir unas de otras, se morían familiares y uno no podía despedirse de esos familiares, en fin, todo lo oscuro, horrible que vivimos. Y un día, bueno, jugando,
Le dije, bueno, apaga la luz. Y yo voy a apagar mi luz, la luz del ambiente donde estoy. Y vamos a mirarnos solamente a través de la luz de la pantalla de la computadora. Bueno, hicimos eso. Y entonces la imagen que daba era muy curiosa, era casi una imagen de cine, ¿no? De cine de los años 60. Y entonces le dije, bueno, empezá a moverte con lentitud. Y empezó a moverse y yo también. Y bueno, y acerca tu mano. Y bueno, y hacer como movimientos en relación a querer tocarse, acercarse, ¿no? Es como, el imaginario era, bueno, salimos, atravesamos la pantalla y nos podemos tocar. Y así empezó un juego que devino en un video por Zoom que se llamó Despedida. Y que fue, a eso le agregamos un texto, muy poco, pero eran como la mímica de esos textos, era más que nada visual, absolutamente visual, y después lo presentamos en una competencia que hubo en el Instituto Nacional de Teatro y fuimos elegidas, y después se fue a Brasil a la muestra de Hoy Futuro. Y ahí, a partir de ese juego y de esa imposibilidad que nos involucraba a todos, a todas, a todes, eh, se me abrió un nuevo camino, que es el camino del audiovisual, ¿no? Que vos ya lo Y venías, empecé, qué hermoso, qué potente lo que contás. Creo que esta es la imagen representativa de eso, ¿no? A sí, ver, sí, ¿es eso esta? es, sí, Ok. eso es en la exposición de Río de Janeiro, eh, Mm. en una muestra que se llamó Unas, la de la izquierda soy yo, la de la derecha es Emilce, eh, y es una imagen dura, fantasmagórica, ¿no? Eh, Mm. oscura, pero es una imagen, el video duró 7 minutos y es una imagen que nos atravesaba, digamos. Mm. Eh, qué bueno la posibilidad poética que le encontraron a un hecho tan difícil, ¿no? Y vos decís que si bien vos ya venías, comentaste algo que ahí descubriste como otra parte de la tecnología, porque vos ya venías Mm, utilizando, sí, ¿no? En tus obras, en tus sí, puestas, este cruce. Siempre me parece que si hay algo que sí, uno puede ver en tu obra y que eso es consecuente, es tu interés por la hibridez y por el cruce de lenguajes entre la actuación y el audiovisual, ¿no? sí, sí, me genera mucho desafío, digamos, porque bueno, en este caso sí lo que se abrió es la posibilidad de la cámara, ¿no? En este caso la cámara de la computadora, pero que después devino en una cámara fotográfica o en una cámara de videos, ¿no? Hoy por hoy, por tu pálida voz lo digo, la última obra, la que está ahora en funcionamiento en el teatro. Eh, Que también tiene presencia. No, y también me interesa detenerme en algo que tal vez, bueno, si bien hay muchas otras experiencias que conocemos, hiciste una distinción al comienzo cuando empezamos a hablar, pero me parece que está bueno volver a ese punto, que tiene que ver con que vos sos una actriz, una dramaturga y una directora que podríamos hablar como se habla de cine expandido, podríamos hablar de teatro expandido, porque vos salís del espacio tradicional escénico por excelencia, ¿no? El teatro tal cual lo conocemos, proscenio y toda su estructura, por ejemplo, y te vas a otros campos, porque sí, esta experiencia que acabas de contar termina en una muestra de arte contemporáneo en un museo. sí, sí, muy loco, sí, sí, Claro, sí, eso sí, digo, sí. cómo empieza a ir a circular por otros territorios tu obra. Sí, yo soy muy curiosa.
Entonces, me encanta meterme en diferentes casas, ¿no? Como, y observar y curiosear, ¿no? Y eso a mí me enriquece un montón porque yo tomo de tanta observación y de tanto, bueno, yo, digamos, transité por varias como espectadora, digamos, varias muestras de arte, varios museos, muchísimo vi. Por eso antes decía también que la danza contemporánea tiene mucho de eso. Yo me acuerdo de haber estudiado en el Teatro San Martín con Renate Jostelius, que fue una de las promotoras de la danza contemporánea acá en Argentina. Ella era alemana, pero vivía acá. Y me acuerdo que estudiábamos composición coreográfica, y la composición coreográfica tiene mucho de lo pictórico, muchísimo. Entonces, digamos, también ahí ya arranqué con ese cruce, antes de estudiar puesta en escena y dirección y antes de estudiar actuación, ¿no? Ya con la danza arranqué desde ese punto de vista. Y eso me signó claramente. Me parece que eso siempre estuvo detrás, acá como en el hipotálamo, digamos, durante mi aprendizaje como actriz y como directora escénica. Siempre. Yo, por ejemplo, a mí cuando era estudiante me daba cuenta que cuando hacíamos ejercicios de actuación con quien fue mi maestro Ricardo Bartiz, yo veía las dificultades que yo tengo, seguramente yo tendría otras dificultades, pero me refiero que veía cómo mis compañeros y mis compañeras tenían la dificultad del cuerpo en el espacio, ¿no? Y de los ritmos. Y bueno, yo digo esto porque como yo venía de la danza, eso lo tenía muy incorporado. Lo mismo que el tema de las formas, por eso digo que esto de las artes visuales, ¿no? Que vos me traes y que está buenísimo. Yo siempre anduve como en viste, metiéndome en sitios y siempre poniendo la mirada en donde, bueno, como todo el mundo, en lo que me interesaba. Entonces, para mí fue una revelación conmigo misma, que una obra mía esté en un museo o esté, ¿no? Y no solamente en un museo, sino que esté en otro país. Muy loco. Sí, y además ahí yo hice una performance inaugurando esa muestra, que tampoco había, ¿no? Era muy potente como situación. Entonces, bueno, hay algo que me pasa mucho, que es que yo me desafío a mí misma permanentemente. Entonces, y me gusta esta sensación de no saber, de estar a la deriva, de no saber. E ir surfeando la ola por un devenir que no sé a dónde me va a conducir. Y entonces yo me meto en esas situaciones porque las necesito. Y ando por diferentes lugares dentro de mí, ¿no? Y tomo el riesgo porque me gusta el desafío de arriesgarme. Entonces eso me genera una vitalidad que no me... ¿Lo consideras condiciones para, a ver, lo consideras condiciones para el proceso creativo? Aparecen como, se repiten bastante observación, ¿sí? Como curiosidad, riesgo, Mira, yo vivir. creo que en mí lo que se me repite son ciertas obsesiones temáticas, que después la forma puede estar dada de diferente manera. Pero ciertas obsesiones temáticas sí. Por ejemplo, una obsesión temática para mí es el tiempo. El tiempo en todas sus formas, ¿no?
porque además las artes escénicas tiene eso, que es un arte efímero, ¿no? Entonces empieza y termina, y la repetición no es una repetición tal cual sucedió la función anterior. Siempre hay factores que atraviesan a ese espacio presente que hacen que se modifique. Entonces, ¿hay algo relacionado con el tiempo? Por ejemplo, esta obra, Tu pálida voz, que estamos haciendo, es una obra que tiene, que uno podría hablar de diferentes temas en relación a la obra. Pero hay un tema que yo veo cuando me puedo separar de la cosa, del objeto artístico, ¿no? Que fue cuando estrenamos. Antes y durante no. Tengo una sensación, pero que lo veo bien cuando ya mi cuerpo está distanciado, ¿no? Y ahí me doy cuenta cómo en mí se repite la obsesión del tiempo. En este caso, en esta obra, hay algo de la representación de diferentes capas que yo pongo como poetista, como directora, ¿no? Diferentes capas, hablo de diferentes capas de la representación, y en esas diferentes capas en relación a la representación están inmersos los diferentes tiempos, porque es el tiempo presente que el espectador está viendo esa función, y es el tiempo pasado donde hay una proyección de esos dos personajes que están en ese aquí ahora proyectados sobre una pared. Es otra capa de la representación, y además otra capa de la representación es que esa película que supuestamente se ve proyectada es una película inexistente. En realidad nunca, no existe esa película, ¿no? Bueno, eso observo, ¿no? De mí. No, y es verdad, ¿no? Esto como, bueno, creo que Hitchcock decía que los temas siempre son los mismos, ¿no? Los Sí, temas que sí. problematizamos las personas, pero depende después de la subjetividad personal lo que hacemos con eso. Y me parece que en ese sentido, perdón, en ese sentido vos tenés como una experiencia un recorrido muy amplio, sobre todo el trabajo en equipo. A mí me interesa también, entre todo lo que vos enunciás, algo que vos armás, porque yo te he visto trabajar, tuve la suerte de trabajar cercana a vos y compartir procesos, perdón, pero el perro ladra, y también eso, y pensando en el origen de este encuentro y en su título, y pensando en la dirección, pero también en la actuación, ¿cómo se conforma este equipo? ¿Cómo llevar adelante un equipo de trabajo con estas particularidades? El teatro o las artes escénicas es un trabajo grupal. No se concibe de otra manera. No existe de otra manera. Porque aun cuando yo, como dice Peter Brook, ¿no? Que una persona puede pararse en un espacio y empezar a hacer algún movimiento o gritar, ya hay un acto teatral, ¿no? De actuación. Digamos, aún así necesitas de ese otro que te mira, ¿no? Eh, entonces, sobre todo cuando uno pone una obra de teatro, que son muchos los actores que actúan en diferentes disciplinas, muchos, llevar adelante ese grupo es, no quiero decir difícil, pero requiere en principio de mucha paciencia, eh, porque uno trabaja con personas, entonces esas personas eh, son únicas, y al ser únicas les pasan cosas muy personales y muy únicas, y están atravesadas por la vida misma.
Y el teatro tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de eso, y tiene mucho de trabajar con las emociones, de que las emociones aparezcan, ¿no? Permanentemente. Entonces una como coordinadora, como directora, bueno, yo hago todo un trabajo por momentos para que a mí no me salte la térmica y se vaya todo a la mierda, porque, Claro. digamos, claro, porque a mí también me pasan cosas, digamos, ¿no? Pero la coordinación grupal es de lo más difícil, ¿no? Es de lo más difícil. Y poder como, no sé, esa frase, típica frase que se me sacó lo mejor de mí, ¿no? Como, bueno, también un poco eso, eh, hacia los otros como intérpretes, como artistas, ¿no? Porque además estamos trabajando con artistas, con gente muy sensible y, y Pero cuando generar sucede es clima. mágico, ¿no? Cuando sucede ese encuentro es mágico. Sí, Cuando este mira, para mí la grupo... magia, para mí la Sí. magia es cuando, digamos, yo cuando siento la magia realmente es cuando, primero es la unión de todas esas voluntades. Eso ya es un acto mágico, ¿no? Cuando hay 7 personas, 8 personas que se unen para un solo objetivo, que es hacer una obra de teatro, por el mismo deseo de hacerlo, sin otra cosa. No hay otra cosa más que la voluntad y el deseo. Ya eso es un acto mágico, Sí, ya eso es un ¿no? montón, es un Es montón. un acto Unir mágico, voluntades es un montón, sí, es sí. unir voluntades. Entonces yo cuando estábamos por estrenar Tu pálida voz, yo decía en mi casa, ¿no? Porque me decían, ¿estás nerviosa? ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? Y yo decía, yo estoy asombrada. Porque lo que me asombra es esto justamente, ¿no? Que tantas voluntades se unan para este objetivo, que es hacer esta obra de teatro. Y fueron 6 meses, ¿no? Son 6 meses de ensayo tuvieron con este proyecto. Con este proyecto, 6 meses de ensayo. Y hay 2 guitarristas, un actor, una actriz y todo el equipo artístico técnico. Pero eso es, no sé, es una bendición, no sé, es inenarrable, digamos, lo que sucede ahí, ¿no? Y Porque también bueno, ahí vos sí, decís un sí. pintor. No, dale, dale. ¿Qué ibas a decir? ¿Un No, pintor? digo, porque vos decís un pintor está en su casa, viste, con sus herramientas de trabajo, está solo, ¿no? Decide cuándo sí, cuándo no, cuándo deja, lo borro, lo tiro, etcétera, etcétera. Un escritor lo mismo, está solo con su computadora, y su sistema nervioso que hace que... Pero acá no estás sola ni solo. Y si el otro no está, no No sucede, sucede. no sucede. Entonces, eso es lo primero. Y después, bueno, cuando uno estrena y vos, viste, que estás como distanciada y ves y dices, esto es un milagro. Realmente, ¿no? Esa distancia te hace ver, dices, esto es increíble. Sí, sí, Y acá en Tu pálida voz el proceso fue otro, ¿no? Porque vos generalmente sos, bueno, cumplís como diversos roles, pero tenés que ver con que la construcción de ese trabajo que vas a hacer generalmente viene de vos. En cambio, acá te vinieron a buscar, ¿no? Fue otro sí, proceso. ¿Qué fue que sí, te sedujo para aceptar este proyecto? sí. Bueno, en principio, yo nunca había trabajado, o sea, porque al todo el cruce de disciplinas, acá se le agrega lo musical, los músicos en escena, Claro, los músicos en vivo. Ujú. en vivo. Yo nunca había tenido esa experiencia. Entonces, cuando me llegó el texto, digamos, no entendí nada el texto. No, digamos, fue porque es un texto que no está escrito con una dramaturgia tradicional que es principio, desarrollo y fin, sino que está escrito de otra manera,
¿no? El texto se sirve de escenas de una película que se llama Carnaval de Antaño, se llamó 1940, donde Charlo y Sabina Olmos, que son estos dos personajes, se conocen. Entonces, el texto se sirve de esas escenas y se sirve de canciones de tango para contar la historia de ellos dos. Es particular, ¿no? Y bueno, lo que vos me preguntás, lo que a mí me atrajo fue justamente la historia de estos dos personajes que están muy vinculados con que sí, que están vinculados con el cine argentino de antaño, de 1940, 1950. Y a mí se me juntó, por alguna razón de mi memoria, con mi familia, ¿no? Que miraban esas películas, que mi papá y mi mamá bailaban el tango, sí. Ella, Mar Pomponio, la actriz, el actor Ale Ojeda, sobre acá a la izquierda Gabo Fernández, que es el director de musical, y Mateo Vega, que tiene solo 21 años, que es el otro guitarrista músico. Y ahí me vino esas imágenes a la memoria, ¿no? Y yo sentí que ahí había algo propio, ¿no? Que me conducía a abordar este último desafío, por llamarlo de alguna manera. Y así fue, así fue. Y así está siendo. Y así está está siendo y siendo, así va a seguir, porque todavía están, ¿cuántos sábados más se quedan? y ahora estamos este sábado, 24, 31 de agosto, y estamos teniendo la posibilidad de continuar en septiembre. Y te digo, por ejemplo, hay muchos objetos dentro del espacio escénico que eran de mi mamá. Y No sabía eso, que conforman la puesta en sí, escena. está mi mamá ahí, sí. Y, y en la proyección en el audiovisual también hay imágenes de objetos que eran de mi mamá y de mi papá. Y a Mar Pomponio, la actriz también, y Ale también, en las imágenes proyectadas aparecen objetos de nuestras familias, ¿no? Y ahí ¿no? Como el tiempo, el pasado, el presente. El desafío también era un poco para mí, un poco no, bastante, bastante, era cómo hacer de esa historia pasada una apuesta contemporánea. Todo el tiempo yo me preguntaba eso, ¿no? Esa era mi pregunta, la pregunta que me rondó y me rondó y me rondó, porque no quería de ninguna manera hacer la representación de esa época, ¿no? En términos de escenografía o en términos de escena en absoluto. Y fui por ahí, y fui por ahí, y parece que funciona. Sí, claro que funciona, sí que pueden ir a verla. ¿Querés porque, bueno, nosotros compartimos una experiencia que si bien estuvo a tu cargo, yo ayudé a producir, y que me parece que fue una experiencia muy interesante, que fue todo el ciclo performático que llevamos juntas, porque vos hacías una diferencia muy importante al principio cuando empezamos a conversar de como distintas atenciones que tienen los actores, las directoras, y hacías una diferencia entre la performance artística y la actuación, ¿no? Sí, sí, Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Yo voy a compartir fotos mientras nos contás. sí, sí. A mí esa experiencia para mí fue también como
un punto de inflexión, digamos, un lugar un momento que me permitió atomizar mi creatividad hacia otras direcciones, que es la dirección de la performance. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora en tanto y en cuanto trabajé con otros artistas, en este caso alumnos de la maestría de la UNA, de artes performáticas, pero en relación a las artes escénicas. Fue mucho el impacto en función a que había como una concepción, ahí había en principio mezcla entre alumnos artistas que venían de las artes dramáticas y otros que venían de las artes visuales. Entonces, claramente una diferenciación que eran constitutivos de cada artista alumno, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de, no porque cada performance tenía que ser una narración, porque además el disparador era que los trabajos artísticos dialogaban con el patrimonio del Museo de la Cárcova, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, en el que estamos viendo ahora, es una imagen que dialoga, esta era la sala de arte latinoamericano, ¿no es cierto? Vos corregime, Pato, si estoy diciendo bien. Y la artista... Sí, es la sala de arte mesoamericano, perfecto. Sí, entonces el artista lo que hacía era se generaban unas propuestas que estaban vinculadas con site specific, que es la realización del trabajo para un espacio, y ella construyó esta imagen referida y en diálogo y enfrentada a esta otra, en donde había algo también vinculado con el tiempo y ella, había otra persona que le ponía sobre su cuerpo muchos gusanos. Era bastante impactante el trabajo, donde el paso del tiempo y el deterioro y la memoria, y estaba muy activo en ese cuerpo vívido, en ese cuerpo presente, en ese cuerpo que estaba invadido, digamos, por gusanos, que a uno lo lleva como referencia a la muerte, ¿no? A la eternidad, a la cosificación del cuerpo, ¿no? A la piedra que se constituye como memoria en el caso de la escultura que tiene de frente. Fue un trabajo que a mí me despertó muchísimo interés y escucha en relación a los alumnos artistas de artes visuales, porque ellos tienen otra impronta que está vinculada con la no repetición y están vinculada con el tema del aquí y ahora, y el tema de que no ensayar ni no preparar tanto una acción performática, ¿no? Sino sí tener algunas ideas, algunos mojones o algunos anclajes, pero lo que sucede en ese momento, en ese aquí y ahora, es único e irrepetible. Y modificable, ¿no? Experiencias, esto podríamos decir que son como los distintos abordajes a esos procesos creativos. Esto también fue parte de ese proceso, ¿no? Sí, sí, porque bueno, a Jorge, Jorge trabajó con la Venus y también se despertaron, él es un artista que le interesa mucho el trabajo corporal y todo su trabajo fue relacionado con el cuerpo, en movimiento. Y ahí yo lo acompañé mucho, me acuerdo, en ese proceso, donde la composición coreográfica tenía una vertiente bastante importante, ¿no? Me acuerdo que en ese acompañamiento
digamos, trabajamos mucho lo rítmico y la gestualidad en relación al movimiento también. Y además, lo Pues, interesante también de todo ese trabajo es que después se lo llevaron a otros lados, digamos que este laboratorio de arte performático que se inicia en una instancia bastante institucional, después se replica y siguieron trabajando juntos varias veces. sí, después tuvimos la oportunidad de intervenir todo un centro cultural, el Centro Cultural Tames, que lo hicimos como 3 o 4 veces, y yo convoqué a algunos de los artistas y los crucé con otros artistas, eso fue también muy interesante, eh, de diferente edad, gente más grande con otro recorrido, y eso también fue muy rico, digamos, porque ellos interactuaron bastante también, y digamos, el procedimiento siempre fue el mismo, digamos, en la Cárcova o en el Centro Cultural Tames, en el sentido que era un recorrido, ¿no? El procedimiento donde cada performer ocupaba un espacio, elegía un espacio del centro cultural y el espectador, a modo de ritual, iba haciendo un recorrido guiado, entre comillas, por ellos mismos, en todos los espacios, por todos los espacios del centro cultural, ¿no? Donde ellos, la consigna era quién mira y quién es mirado, de manera tal que los artistas estaban en el mismo espacio que los espectadores, que el público, y a su vez el público, por momentos, también eran parte de las performances. Eso fue muy, muy enriquecedor. Todavía seguimos, porque Cuerpo y Entorno, así lo llamé, a este recorrido performático, sigue vivo y se va a expandir hacia otros museos y lugares. Y es itinerante, ¿no? También en el sentido que los performers van cambiando, ¿no? De acuerdo al espacio elegido. Y eso para mí también fue una apertura, ¿no? Como un despegue en el sentido de, bueno, de trabajar un poco lo efímero, ¿no? Ir más por lo efímero, ¿no? Algo que empieza y termina y es irrepetible. A diferencia de una obra de teatro, ¿no? Que también es irrepetible, pero es siempre la misma obra, mismo texto, mismos intérpretes. En este caso, no. Es irrepetible también en eso. No, y me parece que es muy seductor para vos también por esto que vos decías, que obviamente en las dos situaciones uno asume riesgos, pero me parece que en la performance artística hay esto que vos hablabas del devenir, de ir acompañando ese devenir, me parece que se va dando, sí, no es que no se dé en el teatro también, ¿no? Pero me parece que hay algo del riesgo que es diferente, o por lo menos yo como espectadora lo percibo diferente. Y lo voy a atar a algo que nombramos nosotras y que acá una de las personas que nos está acompañando nos dice, que es esto del laboratorio, ¿no? Y que cuando nosotras diseñamos conjuntamente lo llamamos laboratorio porque entendíamos que era algo del orden de la investigación que había que dejar que suceda, ¿no? Y me parece que es algo que hay que permitirse también. Y bueno, están todos invitados a hacerle preguntas. Cecilia, ya estamos a poco de cumplir la hora de encuentro, así que todos los que quieran. Bueno, Luciano acá pregunta si podés decirnos, repetir fechas y local de las próximas funciones de Tu Pálida Voz, así que si querés decirlo ahora. Sí. Sábado 24, sábado 31 a las 17 horas en el Teatro Arias 623, que queda en la calle Pasco 623. Y pueden reservar las entradas por alternativa teatral. Con el buscador pueden poner Tu Pálida Voz y ahí se te despliega toda la información. Por Sí, ahora y estamos... recomiendo ir a verla, vayan a verla.
Por ahora, septiembre nos van a confirmar el sábado próximo. Sí, hacemos las 3, que yo creo que sí. Silvia, leo una pregunta de Candela. Cande dice, como diseñadora de imagen y sonido, Cande, ¿dónde estás? Decinos cuál es tu lugar de geografía. Ahí te agradece Luciano. Sí. Sos argentina, ok. No, pensé que a lo mejor venías de otros territorios y te íbamos a preguntar por afuera de la Argentina. Como diseñadora de imagen y sonido que sueña con ser actriz, me interesa saber qué herramientas o métodos recomendás para integrar mi formación técnica con el proceso creativo en la actuación. Y después te preguntas si podrías compartir qué pasos debería seguir para formarme en la Argentina, vivir de la actuación, y si hay algún maestro o escuela en particular por donde le sugieras empezar. Entonces, lo primero es Uy, cómo integrar la imagen y el sonido con la actuación, y después dónde la recomendás sí. Bueno, formarse. entonces, en relación a la imagen y sonido, digamos, para la actuación en cámara, se requiere una técnica que es la técnica de la memoria emotiva, ¿no? Que es no es hay dos técnicas que son las más importantes, que una es la de Meyerhold, que es la de las acciones físicas, que yo estudié esa porque venía de la danza y porque me resultaba más apropiada, ¿no? A mi persona. Pero para hacer trabajos en cámara o para trabajar inclusive haciendo performance, es mejor la otra técnica porque es una técnica vinculada con los estados emocionales, básicamente, y con el estar, ¿no? Con el estar. Es decir, cuesta mucho estar, mirarse a los ojos, estar, y, y desde ahí que empieza a suceder todo. Eso también se estudia, digamos, en el método de Meyerhold, pero en este otro método se desarrolla muchísimo más. Y quien lo da es, por ejemplo, Julio Chávez, el método de Gandolfo también, los que le suceden a Gandolfo, a Leso, los que le suceden a Leso. Hablo de grandes maestros, ¿no? Pero Julio Chávez trabaja mucho eh, esa técnica eh, que requiere, digamos, ¿por qué? Porque la cámara la tenemos acá, además, ¿no? Digamos, el espectador es la cámara. Y entonces la cámara amplía mucho la gestualidad. No hace falta hacer una gestualidad que proyecte al espectador número 125 que está a 30 metros o 40 metros de distancia. Entonces esa gestualidad tiene que ser mínima y tiene que pasar por otro lado, si tengo la cámara cerca, ¿no? Y si estoy trabajando para la cámara. Entonces esa gestualidad, esa construcción de personaje, ese devenir, pasa por otro lado, por otro lugar, que está más vinculado con lo mínimo, con, con el estar, con el mirar y con la respiración y con un trabajo interno muy de mucha conexión, de mucha conexión. Es menos ficcional la actuación frente a cámara que la actuación para teatro, ¿no? En ese punto. Es muy buchona la cámara, ¿viste? Enseguida detecta Delata, que claro, no, delata. que no es verosímil la actuación, ¿no? Digamos, en el teatro también uno puede detectar que no es verosímil, obviamente, la actuación, que es una actuación poco profunda, falsa, pero Sí, tenés en más la chance. cámara no hay chance, claro, en la cámara no hay Claro, chance. Claro. sí, Acá, sí, bueno, acá te dice, la cámara te delata, es terrible. Luciano te sí. agradece mucho. También dice, pero la cámara te da la posibilidad de la retoma. Ah, bueno, sí, tenés la repetición como una opción, sí. Eso sí. Además, el trabajar frente a cámara, cuando a mí me tocó trabajar frente a cámara como actriz,
no me resultó muy placentero, porque hay muchos focos de distracción muy altos. Entonces, la concentración se diluye. Por eso hay que estar muy entrenado, es difícil. Es difícil. Para mí es difícil porque tengo entrenamiento más en el teatro que en la cámara, ¿no? Pero para otro que entrena más la cámara puede decir lo contrario. Silvia Luciano pregunta, dice, me interesa muchísimo el trabajo con los objetos de escena. ¿Vos podrías, Silvia, por gentileza, hablar un poco sobre las memorias contenidas en esos elementos materiales de la escena en tu pálida voz que nos contaste? Sí, sí. Por ejemplo, hay algo que yo, que trabajamos mucho con la actriz en relación a los objetos. Ella tiene una cajita, tiene varias valijas dispuestas una arriba de la otra, y en un momento determinado, y una cajita, ¿no? Es como la mamushka, ¿no? Una cajita metida dentro de la otra, lo recuerdo, ¿no? Y en una de las cajas tiene fotos y una radiografía que tiene que ver con el monólogo final de la obra. Entonces lo que trabajamos mucho es, porque es difícil la actuación, ¿viste? Digamos, la gente, a veces la mayoría de la gente dice, no, actuar es fácil. Y no es fácil actuar, es una disciplina artística muy compleja, porque uno tiene que darle verosimilitud a lo que está haciendo, ¿no? Verdad, verosimilitud. Entonces, lo que trabajamos mucho es esto, por ejemplo. Yo agarro este pañuelo y estoy diciendo un texto. Estoy hablando en este momento mientras agarro este pañuelo, ¿no? Y este pañuelo, quizás estoy trabajando que este pañuelo o esta bolsita con pañuelos, lo encontré en una cartera que era de mi tía Catalina, que falleció hace 3 días. Entonces, este pañuelo va a tener una connotación en relación a mi memoria que está vinculada con mi tía Catalina. Y no va a ser lo mismo lo que yo diga en función a que estoy trabajando con el objeto, que es objeto pañuelo, ¿sí? A mi tía Catalina, en relación a la muerte de mi tía Catalina, ¿no? Entonces, ese es un trabajo precioso que hacemos las actrices y los actores, porque mismo uno podría decir, en la casa de uno está llena de objetos, y cada objeto tiene su memoria. Entonces, yo agarro esta caja de fósforos y digo, ay, esta caja de fósforos la traje de Bolivia, cuando estuve haciendo el camino del Inca, y ahí se me disparan un montón de recuerdos y sucesividades en relación a los recuerdos. Cuando uno actúa pasa muy parecido en ese sentido. No es, lo que trabajábamos con la actriz, por ejemplo, que yo le marcaba mucho es no deshacerse del objeto, porque tengo que decir el texto. Justamente abrazar el objeto y que salga de ahí, de ese vínculo, el texto, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Cómo me habla? Porque los actores y las actrices decimos, el objeto me habla, ¿no? La música, este texto me habla, ¿no? Es como referencia a cómo uno es atravesado por ese objeto. Eso. Hermoso, hermoso esa construcción emotiva, que sin duda sí hace la diferencia, ¿no? Bueno, Luciano, espero que te haya contestado. Hermosísimo, dice, muchísimas gracias. Bueno, la pueden seguir a Silvia en redes, Silvia es muy activa en redes, tiene su cuenta de Instagram, siempre está compartiendo no solamente lo que ella hace, sino lo que hacen otras y otros y la comunidad artística en general. Así que, ¿cuál es tu Instagram, Sil? ¿Cómo es?
Es Hilario con H.Silvia. Hilario.silvia. Perfecto. Bueno, ¿y qué se viene para cerrar? ¿Qué hay ahora? Porque siempre estás ahí craneando Bueno, algo nuevo. sí, sí. Bien. Ahora, bueno, me pasó algo muy también curioso, que es que fue un cumpleaños de 15 eh, de la hija de un amigo, que es actor, y ahí con un amigo en común nos encontramos, que también es actor, son dos actores muy buenos, queridos por mí, y estábamos ahí en la fiesta bailando, y bueno, y uno de ellos me dice, hagamos algo para microteatro. Y bueno, y ahí empezó todo así. Vamos como en general suceden las cosas, ¿no? Y bueno, y Ya ahora están armando un nuevo proyecto. nos vamos, sí, a empezar a juntar porque ellos dos son de la colectividad judía y se ríen mucho de ellos mismos en relación yo le puse un nombre al chat que hice grupal, se llama 11, el chat. Y Hermoso, dijimos que vamos a hacer algo en relación a la colectividad judía y al 11. hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, lo iremos a ver. Bueno, ya has tenido experiencias en microteatro. Recuerdo haber ido a ver algo que hiciste y fue muy divertido, porque también el humor como recurso, ¿no? Que también Sí, me parece que hay algo que vos atravesás en toda tu carrera y como que está llena de sutilezas y como y hay una nota siempre del humor, y el humor, la verdad que yo lo considero un recurso para la vida en general. Y me parece que vos a veces pones acentos ahí, y eso sí. también es muy lindo de ver cuando uno ve tus producciones. Mm. Bueno, Sí, nos vamos a ir. Mirá que son 18 y casi 10. Te estoy robando más tiempo del que te dije, no, pero yo estoy encantada. A mí me encanta hablar. Y Bueno, contar de mis cosas y bueno. creo que le pueden hacer una pregunta más, ahí te están aplaudiendo. Y bueno, gracias Luciano por los aplausitos, y Ariana te pone muchos corazones, así que bueno, saben que esta conversación, este encuentro con Silvia Hilario va a estar subido al canal de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y lo van a poder compartir cuando esté. Te lo voy a compartir, Silvia, también, para poder Sí, difundirlo. Y bueno, tiene que dar clases, ¿no, chicas? Tiene que dar clases, y así pueden ir al taller de Silvia. voy a dar Este, clases en Casa Boni. Dale, cómo no, siempre vas a ser bienvenida. Bueno, mi querida amiga, un gusto haber compartido este espacio con vos. Siempre es lindo seguir tus trabajos y tu curiosidad por el mundo, así que nada, nos estamos viendo, y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este tiempo, y bueno, queda después colgado para volverlo a ver. Bueno, Bueno, gracias. gracias. Gracias Patricia, gracias Pato y gracias a todos y todas que estuvieron ahí detrás de la pantalla. Gracias. Un beso grande. Besito. Chao, Chau, muchas chau. gracias. Chau, chau.